Las finalidades de la educación preescolar y los ámbitos de formación en los niños. La escuela donde todo es posible. El lenguaje oral, eje de los aprendizajes en la escuela maternal. La escuela maternal es primero la escuela de la palabra, pero el aprendizaje de lo oral también se realiza afuera, especialmente en la familia. La heterogeneidad de los hábitos lingüísticos de los niños puede ser fuente de malentendidos y los docentes a veces consideran agresivas palabras que para los alumnos son de uso común, aunque estén proscritas en el marco escolar. Deben aceptarse con benevolencia las primeras formas de comunicación, frecuentemente inscritas en los intercambios no verbales y las primeras palabras. Se trata de acompañar estos intentos respetando la historia lingüística singular de cada niño con el fin de conducirlo al registro común del lenguaje que requiere la escuela. Un lenguaje explícito y estructurado. De la pequeña sección a la grande, las actividades que se ponen en práctica deben permitir aprender a intercambiar, primero en situación dual, luego en grupos pequeños y en todo el grupo reunido. La participación que se limita con frecuencia en un primer tiempo a la yuxtaposición de la palabra del niño a la de los otros, esto puede ser una primera conquista importante. Se vuelve más interactiva y supone entonces la escuela en la regulación de su propósito para hacerse entender. El manejo de un lenguaje explícito y estructurado que toma sus distancias con las comunicaciones de convivencia y de proximidad, que lleva en sí mismo todos los datos que hacen posible la comprensión por parte del otro, constituye un objetivo esencial de la escolaridad maternal y determinante para los aprendizajes ulteriores. Aprender a practicar funciones variadas del lenguaje. Designación, descripción, evocación, interpretación, cuestionamiento. Juegos con las palabras testimonian que el lenguaje asociado primero con la acción y el contexto presente se convierte en el lenguaje de representación, vehículo de lo imaginario y vector de aprendizajes. Aprender a comprender. Escuchar e interrogar, interrogarse, establecer relaciones con experiencias anteriores y conocimientos, confrontar sus representaciones con las de los otros, justificar su interpretación, son otras tantas modalidades de un trabajo de la comprensión que abarca igualmente lo escrito y las imágenes, que debe practicarse regularmente. La reflexión colectiva inicia y alimenta así la reflexión individual autónoma. Aprender a interesarse en el funcionamiento del lenguaje. Al convertirlo en un objeto de juego, de manipulación y de reflexión, se implementan habilidades funcionales cuando se realizan actividades lúdicas, poéticas y otras en momentos de trabajo específicos. Si comienzan a volverse eficaces sin que existan saberes explícitos sobre el lenguaje y la lengua, este proceso de iniciación puesto en práctica, teniendo en cuenta las diferencias entre los alumnos, organiza una primera toma de conciencia que debe, en la medida de lo posible, haberse logrado al final de la escolaridad maternal. Todas estas actividades toman en cuenta igualmente la parte del silencio, esos momentos colectivos, pero también individuales en que la palabra se interioriza y en que se puede, aun siendo pequeño, aprender callando. No disocian lo oral de su dimensión física y tienen cuidado de distinguir las dificultades propiamente lingüísticas de las inhibiciones relativas a la autoafirmación en situación colectiva. Como lo muestran numerosos ejemplos, pequeños trabajos de experimentación científica permiten pulir los primeros rudimentos del discurso explicativo y argumentativo. Del mismo modo, las prácticas artísticas y en particular teatrales constituyen soportes fecundos de actividades propiamente lingüísticas. La escuela maternal es partícipe del esfuerzo educativo en favor del aprendizaje precoz de las lenguas extranjeras. Lo hace en su manera al familiarizar a los niños con otras sonoridades, las canciones y rondas infantiles de otros países, los dibujos animados en otras lenguas, la visita de cuentacuentos extranjeros o de otros invitados externos, la solicitud de los mismos niños o de los padres cuando se hablen en la casa otras lenguas que no sea el francés o el español. Son numerosas las ocasiones en que se puede estimular una apertura y una curiosidad que alienten los aprendizajes presentes y favorezcan los aprendizajes ulteriores. Pueden ser también una manera de valorizar a los ojos de todos y en su beneficio las lenguas de origen de los padres que vienen de otras partes, de apoyarse en el bilingüismo de algunos alumnos para adiestrar al grupo.
Al tratarse en particular de las lenguas europeas cuyo dominio constituirá una necesidad para el futuro escolar y profesional de las jóvenes generaciones, la intervención de hablantes nativos en las clases de maternal debe fomentarse, así como todas las iniciativas de los equipos pedagógicos que vayan en el sentido de una aproximación precoz. Modalidades de reagrupación flexibles para satisfacer necesidades variadas. Si bien los tiempos de lenguaje con todo el grupo reunido tienen un interés real para la regulación de la vida colectiva y son, por ejemplo, momentos privilegiados para las rondas infantiles, cuentos y cantos, no pueden constituir las únicas ocasiones de adiestramiento y de evaluación de las competencias lingüísticas, sobre todo para los niños que todavía no tienen un uso suficiente del lenguaje. Las situaciones colectivas, distribución de turnos para hablar en ellas, sea espontánea o guiada por el profesor, subrayan con frecuencia las desigualdades entre hablantes, sin que por lo demás se pueda necesariamente llegar a una conclusión sobre la cantidad y la calidad del uso de la palabra o de la facilidad lingüística en el dominio de los contenidos de enseñanza. Tampoco habría que deducir de ello que los niños silenciosos no estén interesados o que no comprendan. Atentos a las diferencias entre los alumnos en materia de frecuencia, de contenidos y de formas discursivas, las maestras y los maestros de maternal prevén momentos, es decir, organizan talleres a los que asignan objetivos lingüísticos precisos, grupos de conversación para favorecer el uso de la palabra y que los niños se inicien en las reglas del intercambio, grupos de necesidad para adiestrar en una competencia específica o más. Por medio de juegos lingüísticos, a partir de soportes variados y de situaciones estimulantes que sin embargo le ceden el lugar a lo que se necesita de estabilidad para que los niños saquen provecho de las variaciones didácticas introducidas, estos talleres se dedican a reunir las condiciones de progresos efectivas para cada uno. Esta iniciativa debe estimularse para un mismo grupo con una regularidad que garantice su eficacia, pero también con la preocupación de no fijar, más allá de lo necesario, su compromiso inicial. Una exigencia benévola. La exigencia cabe plenamente en la escuela maternal. Procede del interés bien comprendido de los más precoces, así como de los más frágiles, dado que a unos y otros hay que exigirles con fuerza, aunque a veces de diferente manera. Toma en cuenta la consolidación de la enseñanza de manera adaptada a la corta edad de los alumnos. Al apoyarse en los intereses de los escolares con el fin de crear situaciones que los animen a hablar, el maestro suscita el uso de la palabra y las interacciones reales, conduce diálogos personalizados para que tenga éxito una intención de comunicación y guía hacia una palabra eficaz, estimulando los intentos, señalando lo que es fuente de incomprensión, valorizando una producción lograda. Cotidianamente todos los momentos que se ofrecen para estos diálogos deben explotarse y todos los objetos deben aprovecharse de igual manera. En todas las circunstancias, el profesor tiene cuidado de que sus propósitos sean explícitos y comprensibles con el fin de que los esfuerzos de los niños sean eficaces y puedan distinguir entre las palabras aquellas que les son útiles. Llama la atención de los alumnos sobre formas particulares, poniendo en evidencia la precisión de las palabras y de los giros, reformulando las frases torpes con una marcada insistencia en las variaciones que se introducen o algunas expansiones de los propósitos emitidos, solicitando con tacto una corrección. Vigila la calidad de la pronunciación, el enriquecimiento léxico, la complejidad y la pertinencia de las construcciones, en el marco de un trabajo más amplio sobre el lenguaje y su adaptación a las situaciones de comunicación, es donde pueden integrar un trabajo sobre la lengua y su sintaxis. Evaluar lo oral, un peritaje difícil pero necesario. Lo oral no es fácil de evaluar por ser tan volátil. No hay, sin embargo, enseñanza legítima y aprendizajes eficaces sin recurrir a la evaluación como una herramienta pedagógica y reflexiva que permite a la maestra o al maestro saber dónde se encuentra cada alumno y adaptar al máximo sus dispositivos. La evaluación supone primero que se ha identificado bien un objetivo para que los indicadores de éxito sean precisos. Pero la necesaria claridad pedagógica en la elección de las metas no es suficiente para regular el asunto de la evaluación. Falta todavía elegir bien las producciones orales, las realizaciones diversas a través de las cuales la maestra o el maestro pueden marcar las manifestaciones de las competencias. Los formularios o las guías que no privilegian en exceso la evaluación cuantitativa en detrimento de la evaluación cualitativa pueden ayudar a los docentes numerosos equipos que han comenzado a afinarlos. Caminito de la escuela, porque quieren aprender. Este equipo agradece tu atención. Tanairí Cortés.
Yesenia León, Mateo Salgado, Miguel Ángel Sojo y Eduardo Trujillo. Caminito de la escuela. Muy bien, y ahora a cantar.